¿Les parece si iniciamos? Muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan. Continuamos con las actividades del Foro Migración y Justicia Social, acciones desde la academia y la sociedad civil, que en colaboración con el Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, estamos llevando a cabo. En esta ocasión, para cerrar con las actividades del foro, tendremos la presentación del libro Migración 2.0, coordinado y compilado por el maestro Francisco Mata Rosas, a quien le agradecemos mucho por estar hoy aquí con nosotros compartiendo su experiencia como fotógrafo y como fotógrafo también de un fenómeno que es latente en la actualidad, no solamente en México, sino a nivel mundial, que es la migración y las movilidades de alguna forma. El maestro Francisco Mata Rosas es fotógrafo desde hace 33 años, cuenta con una maestría en artes visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha pertenecido desde el año 2000, actualmente es coordinador general de difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha participado en más de 130 muestras colectivas y 80 muestras individuales en 51 países. En el 2016 recibió la Medalla al Mérito Artístico de la Ciudad de México. En 2015 la revista Time lo nombra como uno de los 9 fotógrafos mexicanos a seguir. Es decir, es importante el trabajo que ha realizado el maestro Mata. Es autor de 11 libros individuales, ha ilustrado, participado o ha sido incluido en más de 50 libros y ha coordinado o editado 4 proyectos colaborativos, siendo este texto, Migración 2.0, el más reciente. También ha participado como conferencista, jurado, curador, tallerista en los principales encuentros de fotografía en América Latina, Europa y Asia. Pertenece a consejos consultivos o editoriales de difusiones, revistas, de fundaciones, revistas e instituciones culturales en México. Sin más, te agradecemos mucho, Francisco, por este tiempo y por el compartirnos tu trabajo, que creo que nos va a dejar mucho para las ideas que hemos discutido desde el día de ayer en el foro de migración, y que creo que también puede ayudar a quienes estamos hoy aquí en esta presentación y a quienes nos siguen desde la web, tener como otra concepción, otra imagen de lo que significa el fenómeno migratorio, ¿no? Cómo una imagen, cómo a través de la imagen se puede mostrar también los problemas sociales que de alguna forma aquejan, ¿no?, a nuestro país. Así que sin más, te agradecemos y adelante con la presentación. Listo, gracias. No, ¿verdad? Ahora sí. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. No sé si van a salir con muchas cosas como dices, pero bueno, yo voy a tirar mi rollo y ya, lo que a ustedes les funcione, pues lo agarran. Nada más como una pequeña introducción. Yo como profesor de aquí de Coajimalpa en la carrera de comunicación, nuestro grupo de investigación que se llama Análisis de la Imagen, el Sonido y la Cultura Digital, estamos trabajando ampliamente sobre los fenómenos actuales de la imagen en todos sus sentidos, la vinculación de la imagen con la sociedad, con la cultura, más en este entorno no solo digital, sino este entorno donde todos tomamos fotografías. No sé si todos somos fotógrafos, pero todos tomamos fotografías, y eso lleva a la imagen a otro terreno que antes era exclusivo de los profesionales y que ahora se vuelve parte de nuestros hábitos cotidianos, que se vuelve parte de nuestra autodocumentación y del registro que hacemos de nuestro entorno de manera permanente, y la circulación de estas imágenes. En ese sentido es que son los proyectos como el que vamos a presentar hoy de migración, o uno que acabamos de sacar hace poco, que es del sismo del 19 de septiembre, que también responde a la misma mecánica que ya les contaré. Entonces voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la imagen y esto que les platicaba, que desemboca en los proyectos como este que presentamos el día de hoy, pero también con algunas propuestas para el ámbito académico y la investigación.
En el contexto de las nuevas maneras de producir, difundir y leer las imágenes fotográficas, es cada vez más difícil establecer barreras o fronteras precisas entre los géneros, las técnicas, las interpretaciones, las intenciones o las lecturas de la fotografía. Cuando hablamos del trabajo documental, ¿de qué fotografías estamos dejando de hablar? Una imagen, por el solo hecho de ser construida, pierde ese carácter de documento. ¿Cómo podríamos establecer las características básicas que nos definan a la fotografía documental? ¿Es esta manera de fotografiar, la fotografía documental, un conjunto de certificados de veracidad? La foto no documental entonces sería un montón de mentiras. Indagar sobre fotografía implica establecer sus diferentes lecturas y usos, pero independientemente de estos, debe existir un común denominador que permita establecer su estructura, un discurso teórico compuesto por una categoría reflexiva. A esta categoría la llamaremos lo fotográfico. Uno de los fundamentos conceptuales que nos explican a la fotografía más allá del objeto en sí mismo es el acto fotográfico de Philippe Dubois, donde comprendemos bien que la imagen fotográfica es mucho más que lo que aparece en ese espacio bidimensional, ya sea físico o virtual. La imagen contiene, además del momento en que fue ejecutada la cámara, la toma de decisiones que llevaron a ese acto, es decir, la elección del encuadre, del ángulo, la sensibilidad de la captura, etc. Conlleva también la actitud ergonómica del fotógrafo con la cámara o teléfono celular. Implica esto un acto performático que es tomar una fotografía. Implica también a los espectadores del momento y desde luego a las intenciones, a la idea y a los motivos del fotógrafo, pero contiene también desde luego al fotografiado. Dubois nos introduce en la dimensión revolucionaria de la fotografía, que según dice, reside en la naturaleza irreductible del acto de su creación. El procedimiento puesto en acción explicaría cada imagen no solo como el resultado de una técnica determinada, sino como un dispositivo de comunicación que incluye en igual medida, como ya dijimos, el momento omnipresente de su creación, pero también el momento de la recepción de la imagen como un acto creativo. Estamos frente a una imagen acto en el que el gesto de la producción y el acto de la contemplación o lectura son partes constitutivas del mismo proceso. Así, la fotografía puede ser y es al mismo tiempo espejo del mundo real, transformación de la realidad y huella de lo que existe como referencia y habitualmente testimonio, dando cuenta hasta qué punto este medio mecánico electrónico supuestamente objetivo, de hecho, implica ontológicamente la cuestión del sujeto y especialmente del sujeto en acción, lo cual evidentemente pone en cuestionamiento el término de objetividad. Tomás Caballero nos dice que la muerte de la representación en la época contemporánea que alcanza a la fotografía nos obliga a preguntarnos cómo se puede pensar la fotografía en el mundo contemporáneo de lo inmaterial, la hipertextualidad, la inercia y el vacío de la muerte del arte. ¿Qué papel tiene en el mundo de aparente muerte de las representaciones? Con la cámara digital o teléfono celular, no tomamos una fotografía, sino que capturamos información que no tiene características físicas, sino virtuales, y que no toma forma física hasta no pasar por un medio de impresión que elijamos para tener nuestra imagen. Atendiendo a estas ideas, el acto fotográfico se extiende, como decíamos, a la lectura de la fotografía, pero no solo a la versión final que el espectador contempla, sino a la lectura de cada relectura que el creador hace, al ver cada versión que de la información se construye ante sus ojos en la pantalla. El fotógrafo es un prosumidor de sí mismo, se lee para construirse. El tomar decisiones ya no solo son en el momento de la toma, son sobre todo en el tratamiento de esa información que aspiramos se convierte en fotografía. Porque mientras ésta no se materialice, no deja de ser solo información modificable. La postfotografía nos obliga a replantearnos fundamentos y teorías sobre el uso y construcción del lenguaje fotográfico. Ya explicábamos cómo el acto fotográfico se extendió más allá de la toma. En la actualidad, se pone especial énfasis en la lectura por sobre la construcción. La hipervisualidad como efecto hipermediático,
las múltiples lecturas como resultado de las nuevas formas de circular la información y en general el contexto tecnológico como factor decisivo de la creación de imágenes, nos motivan a reflexionar sobre los rumbos de la fotografía, sobre su historia, sus usos, sus géneros, su impacto social y su papel fundamental en la construcción de nuestra memoria para entender mejor las transformaciones conceptuales por las que atraviesa la fotografía y la sociedad. La fotografía, como prótesis del ojo, ha extendido la capacidad de mirar más allá de las posibilidades físicas humanas. Por ejemplo, cobramos conciencia del mundo que habitamos cuando vimos la primera imagen del planeta Tierra tomada desde el espacio. Nos ha descubierto micromundos a los que no teníamos acceso. Nos ha mostrado lo más profundo de los océanos y lo más alto de las montañas. Sirve para identificar cadáveres y para ver el proceso de formación en el vientre materno. Sirve también para vender cosas en una de sus más acabadas expresiones, la fotografía publicitaria. A lo largo del siglo XX se encargó de inventariar y catalogar todo. Conocimos los diversos paisajes y culturas desde una mirada hegemónica. Hasta la fecha, es la mejor prueba de que, entre comillas, estuvimos ahí. Alimenta y acompaña todos los relatos de viajeros, construye la memoria individual y la memoria colectiva, a tal grado que no sabemos si las cosas sucedieron porque las recordamos o porque aparecen en una fotografía. Como producto ideal de una sociedad industrial, masificó el arte y la enseñanza a través de las imágenes. Es parte indisoluble de procesos industriales, soporte fundamental en la descripción de procesos técnicos, invaluable apoyo de la medicina, constructora de imágenes públicas, materia prima de estudios antropológicos y de todo tipo. Desde un principio se le consideró invaluable herramienta para trasladar información. El fotoperiodismo es otro de los usos más extendidos de este medio. Nos enseñó a relacionarnos con el mundo y con sus acontecimientos. Marcó para siempre nuestros códigos de percepción. Hasta la fecha, por ejemplo, blanco y negro es sinónimo de documentación, de veracidad y de testimonio. La fotografía, en muchos sentidos, fue un instrumento de liberación, de la pintura, por ejemplo, pero es hoy, y lo ha sido siempre, y al parecer lo seguirá siendo, un instrumento de control. Nos sirve para clasificar y para calificar, para catalogar y para organizar. Sirve como eficaz instrumento de identificación que se usó, por ejemplo, para censar locos y prostitutas a principios del siglo XX. Tipificó los oficios y las diferencias raciales en uno de sus hasta hoy más divulgados usos, el retrato. Pero los pilares que durante mucho tiempo sostuvieron la filosofía y ética de la fotografía están cambiando. El advenimiento de la fotografía móvil ha acelerado las discusiones éticas sobre la manipulación y la veracidad de las imágenes. Esta ola reformista ha llegado a las páginas de los diarios y revistas. Al mismo tiempo, los fotógrafos son cada vez más conscientes del carácter autoral de su trabajo, aunque se trate de una labor directa y concreta, por ejemplo, informar. El papel de la fotografía sufre cambios constantes. El uso, circulación y consumo de las imágenes se ha transformado por completo. Esta serie ha coincidido en gran medida con estos cambios, situación que me obliga a replantear continuamente ideas y procesos. Nuestra relación con la imagen como intermediador entre nosotros y el mundo no solo se transformó, sino que se potenció a niveles no imaginados apenas hace 10 años. El papel de la fotografía como testigo de los acontecimientos, como documento fidedigno de la historia y como registro de momentos únicos e irrepetibles, parece que no funciona más. O por lo menos, no es la única manera de entender el acto fotográfico. La imagen fotográfica se expandió, se salió de sus límites formales, espaciales y conceptuales, modificó sus usos y formas de ser consumidas, y esto obliga a replantear la postura como fotógrafo originalmente documentalista, a repensar cómo se confunden en la actualidad los géneros fotográficos y los lenguajes, cómo se incorpora al concepto de fotografía el sonido, la imagen en movimiento, por citar solo algunos. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de los usuarios comunes en los procesos de autodocumentación, lo cual nos plantea revisar términos filosóficos, políticos y sociales que atraviesan a la imagen en su conjunto. La mayoría de los que fueron denominados fotógrafos documentales hasta hace apenas una generación practicaban la fotografía al servicio de una causa social, para mostrar qué ocurría en el mundo y para persuadir a sus coetáneos de que deberían pasar a la acción y enderezar este mundo.
La nueva generación de fotógrafos dirige el documental hacia fines más personales. Su objetivo no es ya reformar la vida, sino conocerla. Esta obra delata compasión, casi afecto por las imperfecciones y debilidades de la sociedad, el mundo real y no sus horrores. No deja de maravillarles, fascinarles y para ellos es una fuente de valor no menospreciada por ser menos racional. Comparten la creencia de que merece la pena mirar lo común y de que existe un valor de mirarlo sin teorizar. Si bien coincido con las ideas de Sarkovsky, que fue quien citó lo anterior, acerca de que el documental se ha vuelto algo más personal, en algunos casos se busca teorizar a la vez que se mira. Se busca la reflexión académica como parte del proceso creativo. Se cruzan estas dos líneas, se vinculan preocupaciones personales con posturas estéticas, perspectivas académicas con intenciones documentales, experiencias de vida con sistematización de metodologías y estrategias para la investigación. Se busca entender y experimentar en la práctica esta expansión de la imagen, no solo en sus soportes o bordes, sino también en la transversalidad social que adquiere. Y esto incluye, desde luego, pensar a la investigación como producción artística. Los fotógrafos, existe otro tipo de documental, el que se relaciona directamente a una causa política, el que se produce desde adentro y que no busca el reconocimiento como obra de arte, donde la fotografía es más una herramienta política que un medio estético. Se le usa para circular posturas ideológicas y causas sociales. Debe ser leída en ese sentido. Su credibilidad depende de ese factor. Pero un nuevo documentalismo circula también en sentido contrario. Desde una postura más estética que política, se habla de nuevas realidades, de nuevos entornos y sobre todo, esto es muy importante, de nuevos significados. La posibilidad de construir la imagen en un momento posterior al de la toma, la postproducción, la edición, atraviesa también a la fotografía documental, cuestionando por completo valores conceptuales que sustentaron esta práctica durante más de 150 años. Términos como objetividad, veracidad, neutralidad, ética, son en este momento motivos de reflexión, de discusión y de resignificación, tanto en los fotógrafos como en los consumidores de imágenes. La credibilidad de la imagen como huella explícita de lo que ocurre en el mundo ha sido minada por argumentos tanto de izquierda como de derecha. Un análisis que revele que las instituciones sociales sirven a una clase que legitimizan y refuerzan su dominación, ocultándose tras una falsa universalidad objetiva, imparcial, exige un ataque contra el monolítico mito cultural de lo objetivo, que implica no solo a la fotografía, sino a toda la objetividad periodística y académica, informativa, que en los principales medios se utiliza para erigirse como los amos de la verdad. Los conceptos de trascendencia y causa social también encuentran nuevos cauces. El activismo en las redes sociales es un paliativo a la práctica política concreta, así como lo son las imágenes documentales que consumimos todos los días. Hemos creado nuevos mediadores entre nosotros y nuestra práctica social. En la actualidad, la imagen fotográfica se crea omnipresente. Para Abraham Moles sería legítimo plantearse la cuestión de la densidad de imágenes por metro cuadrado o por metro cúbico, tanto en el espacio global de la ciudad como en el espacio personal. En ese contexto, cabe preguntarnos quién está realmente documentando en la actualidad. La práctica fotográfica cada vez más extendida como forma de comunicación, como forma de expresión que de información, podría ser leída como documental. Las comunidades fotografiándose a sí mismas podrían entenderse como en un proceso de documentación. Como sociedad, seguimos necesitando de estos instrumentos profesionales de comunicación y de construcción de la conciencia y de la memoria. Además de la hipervisualidad a la que Víctor Renovel se refiere, a la omnipresencia de la imagen fotográfica que Moles ya nos explicó, debemos sumar la teoría de Gilles Lipovetsky, que nos explica en su libro La pantalla global, de que la sociedad entiende en la actualidad lo real a través de la intermediación de una pantalla. Lev Manovic provocadoramente escribe: el software ha tomado el control. La fotografía en la actualidad, en su gran mayoría, es inmaterial, circula y es reutilizada libremente,
pero paradójicamente leemos a diario notas sobre cómo la fotografía adquiere cada vez una mayor importancia, por ejemplo, en los circuitos de arte. En este contexto, y con esto termino, debemos reflexionar sobre el papel de la imagen y la investigación social. El papel de la imagen como testimonio o evidencia que permite revisar procesos o sacar conclusiones. La fotografía fue usada desde siempre como una forma para ilustrar al texto, como una herramienta que daba fe de las palabras, como un instrumento que verificaba el haber estado ahí y el haber constatado la existencia de alguien o algo. En otro momento del pensamiento académico se ha investigado a la fotografía. Analizamos y leemos un pedazo de papel o una imagen en una pantalla para extraer de ahí la información. En la actualidad, debemos entender a la fotografía como algo más que eso que han sido los usos habituales en su relación con la investigación. En la actualidad podemos, y de ahí el largo contexto de introducción de esta charla, podemos investigar con la fotografía. Debemos entender que el estatus social, los usos y valores de la imagen se han transformado por completo. La fotografía, insisto, debe de ser una herramienta de investigación y no solamente un documento a investigar o sujeto de investigación. La fotografía debe ser la protagónica en esta forma de investigación propuesta. Recordemos que tampoco tiene ya, por ejemplo, un valor judicial, como llegó a tenerlo. En resumen, la fotografía no ilustra el mundo, construye mundos. Y un ejemplo de esto es el libro que hoy presentamos aquí. Muchas gracias. A reserva de que ustedes van a poder ver el libro muy pronto, les voy a ir mostrando aquí la paginación, como estuvo, les cuento un poco la mecánica. Este libro y otros 4 ejemplos de esta manera de entender la investigación académica, que es investigar con la imagen y tener la creación artística o comunicacional como el objeto de la comunicación, no como una forma de reportar la investigación, sino como una forma concreta de investigación. En eso estamos trabajando mucho aquí en Coajimalpa. Ha dado como resultado estos libros. Hicimos uno primero que se llamó Adiós TV, que fue nuestro comentario a el apagón analógico, donde dejamos de tener estas viejas televisiones nalgonas, dice alguno de los textos en ese libro, para entrar a la televisión plana. Dejamos de tener la televisión como mueble para entrar a la era de la televisión como ventana. Entonces hicimos un libro con eso. El segundo libro fue todas las movilizaciones sociales que se han dado en torno a el caso de los 43, al caso de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, y exactamente de la misma manera, no les había dicho cómo, se convoca en Facebook a que la gente nos envíe sus fotografías y con esas fotografías hacemos una selección, hacemos una edición y se hacen los libros. El tercer número es el que ya les circularon del sismo, el cuarto número es este de migración y estamos preparando el número que sigue, el proyecto que sigue, que al final se los compartiré. Entonces, repito, nada más para que quede claro, la ecuación es, se hace una convocatoria en Facebook, la gente envía sus imágenes, aquí tenemos imágenes de todo tipo, de profesionales de la fotografía, de fotoperiodistas, de aficionados, de ciudadanos en general, y con ese material se integra los volúmenes que no tienen, aquí lo pueden observar en algunas páginas, no tienen pie de foto, no tienen ubicación geográfica, ni siquiera tienen el nombre del autor. Al final hay una lista, evidentemente, con quiénes son los autores y en qué página están sus fotografías. Pero lo que nosotros hacemos es construir una narrativa no lineal, no cronológica, no geográfica, no temporal, no histórica, de ninguna manera, solo proponer este tipo de narrativa no lineal para que el lector o consumidor de las imágenes, con la información que posee, construya su propia narrativa. Lo que nosotros hacemos es propiciar este fenómeno del prosumidor, que es producir contenido al mismo tiempo que se consume contenido. Entonces, se involucra muchísimo al lector o espectador en el proceso
de la comunicación. Esa es la mecánica como trabajamos nosotros. Y acompañamos de algunos textos que les voy a leer solamente unos párrafos. Ustedes tendrán oportunidad después de leerlos de manera detenida. Nos dice la doctora Alejandra Osorio, profesora también de Coajimalpa: ¿cuántas migraciones hemos emprendido? Aquella que nos separó de nuestras madres, que nos expulsó de la casa a la calle, del colegio a la ciudad. Cruzamos límites en los cuerpos propios y de los otros, en los nombres que delimitan cosas y territorios. Decimos, soy de aquí, y acotamos lo nuestro, aún sabiendo que es fantasioso. Nos han tocado tiempos difíciles. Vivimos bajo un sistema económico bestial que crea brechas cada vez más desiguales entre los que tienen y los que no tienen nada. Las pugnas de poder proyectadas en oficinas de gobierno derivan en guerras religiosas y civiles imposibles de desenmarañar que fragmentan todo tejido social y familiar. La sobreexplotación de los recursos y la falta de apoyo al campo deja lastimosamente empobrecidos a regiones enteras y formas de vida ancestrales. La narcopolítica permea todas las relaciones al centro de los gobiernos y policías, donde nadie protege y todos se vinculan a modos de trabajo ajenos a sus propias formas de vida. Los que desaparecen lo hacen a manos o a la vista de las autoridades. Así, un día, entre la imposibilidad de vivir, comer o ayudar en la economía familiar, migrar es la única opción. Migrar, como lo demuestra este libro, es un proceso de constantes negociaciones y mediaciones, una puja de poderes simbólicos que llevan al migrante a vivir en los límites de la sociedad que los acoge o que los repele. La mayoría de las comunidades migrantes viven en las periferias, esperando desde ahí entrar y salir de los centros de poder, donde está el trabajo, los servicios, la educación, pero también el acceso a los bienes culturales de los que buscan apropiarse. De ahí el apego, defensa y portación de lo propio, frente a lo avasallante de lo desemejante. La migración que vemos defiende férreamente signos identitarios como una forma del recuerdo, es decir, al no saber cuándo volverán, resguardan este nicho como una balsa y la ostentan en la medida del reconocimiento a lo familiar. ¿Qué sentido tienen una quinceañera, unas botas picudas, una Virgen de Guadalupe tatuada en el pecho para aquellos que no leen el capital cultural específico que ostentan? Pareciera que todo se agranda un poco en la distancia. El pastel tiene más pisos, el vestido más solanes, el coche es más chulo. Por otro lado, también asistimos a la migración en su proceso más crudo, el peregrinaje, el peligro y la miseria. Son rostros grises llenos de un pasado maltrecho y cruel que no pueden dejar ni siquiera en su deserción. No hay futuro aún, sino un camino de polvo y un calor maldito. Quizá por lo penoso y cada vez más peligroso que es cruzar la frontera, las mujeres son cada vez menos. Solo 1 de cada 9 hombres. Quedan entonces al cuidado de los hijos, al cuidado de los padres, al cuidado de algún terrenito. Las estadísticas advierten, la principal causa de migración es la búsqueda de trabajo y la segunda, reunirse con algún familiar. Creo que es patente en estas imágenes los conceptos de trabajo, vida familiar, festejos y cultura migratoria. Rodolfo Suárez, rector de esta unidad, rector de Coajimalpa, también nos compartió un texto. Voy a leer un pequeño párrafo de él también. No migrar no es desplazarse, Migrar no es solo desplazarse geográficamente, ni siquiera es irse, es arrancarse como se arranca la hierba según se alega en el vocabulario sonorense. Poco, apenas algo más que nada importa si el... me hice bolas. Aquí está. Lo relevante vuelve a ser la incomplitud. Perdón, Ya, ahora sí ya me concentré. La norteamericanización que define al pocho contrasta con la incapacidad de asimilación con que Octavio Paz caracterizó al pachuco, cuyas exacerbaciones indumentarias y comportamentales se le manifiestan como una suerte de rebeldía ante la sociedad que los rechaza. Con todo, ningún misterio se oculta en el Spanglish 100% chicano. Es solo el resultado de ser y no ser de aquí y de allá que se materializa en la colección de imágenes de la Santa Muerte que un hombre orgulloso exhibe sobre el cofre de una ranfla,
o en la bandera norteamericana, vuelta indumentaria y bajo la que se adivina el imperioso tatuaje de la Virgen de Guadalupe con que se decora un brazo o un pecho. La repatriación de las imágenes entre el paño de algodón y la piel tampoco es obra de la casualidad. Pero migrar es también ocultarse en el trayecto y en el destino, camuflarse en un asiento, hacerse pasar por el aire que rellena un neumático, volverse un rato la borla de un colchón para, ya del otro lado, mantener esa misma invisibilidad en el interior de una botarga o en el inanimado disfraz de Iron Man que aguarda desarticulado el hálito de vida que le han comprado por una porción de salario mínimo. El doctor Antonio Sirión, el encargado, el responsable, el titular del posgrado de Antropología Visual en Iztapalapa, también nos comparte un texto. Actualmente muchas voces argumentan a favor de la desaparición de las fronteras, señalando acertadamente su arbitrariedad, las desigualdades que representan y la violencia que han generado en el mapa geopolítico del mundo contemporáneo. No obstante, trataré de argumentar que aún tiene sentido y en el fondo es absolutamente inevitable la existencia de las fronteras, no como se les ha entendido últimamente en la era Trump, como muros que separan naciones, sino como entidades con una significación más profunda y primordial. Es importante tener en mente que así como las leyes y las reglas solo existen y tienen sentido para prever su propia violación, de igual manera las fronteras solo existen y tienen sentido para ser cruzadas, para ser traspasadas legal o ilegalmente, formal o informalmente, consciente o inconscientemente. Quisiera mencionar algunos tipos de frontera que la imagen ayuda a visibilizar y a trascender. La imagen fija o en movimiento es migrante por definición. Desde siempre la imagen ha atravesado fronteras físicas y geográficas sin ningún problema. Desde sus orígenes a principios del siglo XIX, el cinematógrafo de los hermanos Lumière se embarcó y fue transportado desde Francia hasta varios países, siendo México uno de los primeros en importarlo y adoptarlo. Hoy, la foto y el cine en la era digital viajan fácilmente y constituyen una forma de comunicación transnacional, masiva, inmediata, en tiempo real, que cruza todo tipo de fronteras. A través de la imagen, además, se acortan distancias y se cruzan fronteras entre distintos medios y entre distintas tecnologías. En plena convergencia digital, prácticamente toda comunicación se torna multimedia o transmediática, migra de una plataforma a otra, habita y fluye en distintos soportes y dispositivos. Los memes son un buen ejemplo de este nuevo paradigma. No son fotos, no son dibujos, no son ilustraciones, no son meros mensajes ni discursos verbales, sino todo lo anterior. Pero lo que podría caracterizarlos es su modo de diseminación viral. Una buena forma de entender las fronteras es a través de la metáfora de la piel, como sugiere David Le Breton, como una membrana, la piel, gracias a la cual absorbemos al mundo y nos entregamos al mismo tiempo a él. La piel es lugar a la vez de apertura y de cierre ante el mundo, frontera simbólica entre los adentros y el afuera, entre el interior y el exterior, entre uno mismo y el otro. Es una especie de intervalo, marca el límite cambiante de la relación del individuo con el mundo. La piel es una zona fronteriza que protege de las agresiones externas o de las tensiones íntimas. La piel encausa nuestro sentido de la existencia y nos protege de la sensación de ser víctimas del caos y de la vulnerabilidad. La piel es por excelencia un objeto transicional. Y aquí déjenme contarles que yo tenía muchas ganas de hacerme un tatuaje desde hace tiempo y después de leer el texto de Antonio Sirión, de la piel como frontera, de mi trabajo, con todo esto, vi la luz y decidí hacer mi tatuaje que se los voy a presumir. Para quien no lo identifique, es la frontera norte. Entonces es reforzando esta idea de la piel como frontera y la frontera como pertenencia, como delimitación cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está, perdón que te interrumpa, Francisco, y ahí Ariel también tiene
su frontera, sino la bordera, ¿no? Ah, muy bien. Mire. Muy bien, ahorita que nuestro colega nos tome una foto. Qué interesante. Perdón, adelante. Muy bien. Por último, les compartiré un párrafo de un texto introductorio que yo hago en este mismo libro y que está acá. Las imágenes, como ya lo decíamos, las imágenes como las personas y las ideas constantemente migran, viajan y cambian de forma, rebasan y no reconocen fronteras. Se trasladan las fotografías con toda su carga simbólica, con su concepción del mundo y con sus rasgos culturales. Al encontrarse con otras, se funden, se integran, convergen o crean nuevas formas de entendimiento o de vida. En el caso de la fotografía, estas migraciones son físicas, conceptuales y tecnológicas. La imagen se encuentra en un constante proceso de mutación y reinvención. Sus usos, formas y límites, como veníamos diciendo, se han modificado por completo. Su forma de circulación y sobre todo de consumo también se ha modificado. La lectura o interpretación de estas se da en contextos distintos a los que eran habituales hasta hace muy pocos años. En la actualidad, todos tomamos y todos consumimos fotografías. Esta se ha convertido en parte de nuestra actividad cotidiana. Vemos y desechamos imágenes constantemente. Es inevitable preguntarnos, ¿con cuáles nos quedamos? ¿Cuáles resultan trascendentes en este constante fluir en las pantallas? ¿Qué me está diciendo la imagen? Los migrantes también se reconstruyen, se reinventan, adoptan y adaptan. Es muy difícil que reconozcan límites, cargan con su historia, pero buscan un futuro. El inalcanzable horizonte siempre los mueve, nos mueve. Hablar de la migración es hablar de todos. Hablar de la migración es hablar de todo. Nos atraviesa como sociedad de manera transversal y tangencial. Nos construye, nos transforma, nos enriquece permanentemente, nos hace preguntar de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Las imágenes reunidas en este libro dan cuenta de ello, de esas historias epopélicas o de esas historias cotidianas, de esas múltiples caras de un fenómeno muy complejo que sin duda nos incumbe a cada uno de nosotros. Este libro se crea en un ámbito de colaboración, de mostrar y ver, de escuchar viendo, de pensar y establecer empatía. A partir de una convocatoria en Facebook, como les decía, se recibieron miles de imágenes que migraron de la red al papel, de lo líquido a lo sólido, de lo efímero a lo permanente. Imágenes que viajan una vez más para ser parte de nuevos encuentros. Imágenes en busca de lectores, en busca de miradas que les den sentidos, de un horizonte cambiante y de permanencia. Imágenes cargadas de sueños y pesadillas, de frustración y de esperanza, de futuro y de pasado. Imágenes que se mezclan en estas páginas como lo hacen los migrantes, mezclarse en sus comunidades de destino. La Universidad Autónoma Metropolitana, desde el ámbito académico y creativo, contribuye a la reflexión social al visibilizar problemas contemporáneos con ancestrales raíces e inimaginables posibilidades futuras. El trabajo docente y de investigación no tiene sentido si no se vincula a los procesos sociales, a sus actores y a sus contextos. La era Trump pone en tensión este tema. Crear barreras a los flujos